La historia comienza con el protagonista despertando en otro cuerpo. Entonces se da cuenta que tiene que entregar ciertos planos y que al otro día era la fecha límite. Sin embargo, el prota no se daba cuenta de que estaba en otro cuerpo y en otro mundo. De repente un hombre anciano se le acerca, llamándolo su majestad. Entonces el prota entra en shock, ya que todos los recuerdos del cuerpo que tenía le llegaron de sopetón. Ahora la nueva identidad del prota era la del cuarto príncipe del reino de Greycastle, Roland Wimbledon. El actual rey decretó cierto día que los herederos pelearan por el trono, y quien ganara se convertiría en el sucesor al trono. Estableció varios territorios bajo el gobierno de sus 5 hijos que ya estaban en edad adulta, y basándose en la manera de gobernar se decidiría quién sería el real sucesor. Esta competencia duraría por 5 años. De acuerdo a los recuerdos del príncipe Roland, el primer príncipe tenía una fuerza mayor al promedio, el segundo príncipe tenía una riqueza mayor, la tercera princesa tenía fuerza militar mayor, la quinta princesa tenía una inteligencia mayor y por último el cuarto príncipe. Él no tenía nada sobresaliente, pues se la pasaba en la bebida y teniendo placeres a diestra y siniestra, por lo cual le fue asignado el pueblo fronterizo, un lugar donde ni los pájaros querían defecar. Pero mientras pensaba lo mal de su situación y asimilaba todo, el anciano a su lado le decía que era el momento para la ejecución de alguien. Entonces el prota recordó que estaba en la plaza para ejecutar a una bruja. Sin embargo, al ver a la mujer, el prota comentó que ese pueblo es de personas cerradas. Entonces cancela la ejecución de dicha mujer y anuncia que está cansado y que lo harán otro día. Los espectadores están muy sorprendidos por las acciones del prota, e incluso el jefe de los caballeros exhorta al prota a proseguir con la ejecución, ya que, si pasa más tiempo, las amigas de la mujer pueden venir a rescatarla. Por su parte, el prota ya ha tomado su decisión y se va, no sin antes decirles que, aunque otras mujeres vinieran, sería mejor, pues las atraparían en el acto. El prota se fue a su mansión. Al llegar se encerró en su despacho y comenzó a asimilar todo lo que había pasado, desde su muerte hasta su reencarnación en otro mundo, por lo que a partir de ahora sería el príncipe Roland. Pasado un tiempo, el prota salió a ver a la persona que tenían encerrada en prisión. El jefe de los caballeros sentía temor de que el príncipe fuera a ver a tal persona, pero el prota se mofó de él, pues el gran caballero tenía miedo de una jovencita. Vaya tontería. Al llegar a la celda, una jovencita de aspecto hermoso hizo que el prota se sonrojara, pero el caballero intervino y le dijo que no se acercara. El prota le preguntó el nombre a la jovencita, pero el caballero vuelve a interrumpir. Pero, para que ya no molestara, el prota lo golpea y prosigue con sus preguntas. La joven comenzó a contar que ella trabajaba en la mina al igual que su padre, pero cierto día la mina colapsó y su padre quedó atrapado entre los escombros. Entonces un compañero minero quiso aprovechar la situación para robarle las cosas de valor, pero fue descubierto y se enfrascaron en una pelea. Ya en la pelea, el ladrón logró vencer a su oponente y cuando se decidía a ejecutarlo, la chica en un momento de desesperación, despertó un poder desconocido que calcinó al ladrón. La persona a la cual salvó, estaba asustada y comenzó a gritar que era una bruja. Sin embargo, ella les pidió de favor que no dijeran nada de lo que habían visto ahí. Entonces, el prota creía que la joven había sido denunciada por las personas que vieron su poder, pero la joven descartó eso y dijo que fue su padre el que la denunció. Entonces, el anciano que los acompañaba exclamó que no había vuelta atrás y que tenían que ejecutarla de inmediato. Por su parte, el prota dijo que quería ver ese aclamado poder. La joven le preguntó si estaba seguro de eso. El prota dijo que sí, y le quitó la piedra de retribución. La piedra de retribución es un artefacto que inhibe el poder de las brujas. Del cuerpo de la joven salieron unas potentes y terroríficas llamas de fuego. Al verlo, el prota no se asustó, más bien se asombró y comenzó a pensar en que utilizaría su habilidad, por lo que decidió contratar a la señorita Anna. El anciano se sorprendió mucho y comenzó a decirle al prota que no lo hiciera, que no era correcto. Pero el prota no lo escuchó y le dijo que trajera un contrato de trabajo de inmediato, pues quería establecer una relación de trabajo con la señorita Anna. Además, tenía que preparar el alojamiento también, para que el asunto pasara desapercibido. El prota le dijo al anciano que tenían que simular la muerte de una persona, para que no hubiera malos entendidos. El anciano hizo los preparativos y los ejecutó según las órdenes del príncipe. Pero, aún así, el anciano seguía creyendo que el salvar a la señorita Anna era un riesgo demasiado grande. Pero el prota dijo que el pueblo fronterizo no era un buen lugar y si eran honestos el lugar era horrible.
Sin dinero y sin fuerza militar, no tenía ninguna posibilidad de ganar el trono, por lo que tenía que buscar medidas alternativas. Es por eso que mandó a llamar a la joven Anna. Ya en el castillo, la joven Anna fue aseada, vestida y llevada ante el príncipe Roland. El príncipe estaba en las afueras del palacio, en una cabaña que había mandado a construir. La joven llegó al lugar vistiendo ropa de mucama, ropa que había seleccionado el príncipe personalmente. El prota le explicó a la joven que no tenía miedo de ella ni de su poder, y contrario a lo que ella creía, le dijo que si utilizaba de manera correcta sus habilidades podía ayudar al desarrollo del pueblo, pero antes, tenía que controlar su poder. Es por eso que él había mandado a construir esa cabaña, ya que serviría como un espacio libre donde ella podría practicar hasta el cansancio sin ser molestada. El prota observaba día con día los entrenamientos de la joven Anna. Ella seguía esforzándose para controlar su poder. Entonces, de repente el anciano Varov reportó al prota que el escuadrón de patrullaje había encontrado rastros de bestias demoníacas, por lo que los meses de los demonios comenzarían temprano este año. El prota preguntó qué eran los meses de los demonios. El anciano Varov contó que los meses del demonio comienzan cuando la nieve empieza a caer, es decir, en la temporada de invierno. En esas fechas se cree que las puertas del infierno en medio de las montañas se abren y emanan bestias peligrosas. Es por eso que el pueblo fronterizo tiene que emigrar a la fortaleza Longsong. Ante esto el príncipe se sorprendió y comentó que eso representaba un problema. Decidió formar un escuadrón y le ordenó al anciano Varov que reuniera a los guardias y a los cazadores locales. En la hora del té, el prota le dijo a Anna que le contara más sobre los meses del demonio. Ella relató que, a diferencia de los nobles, para los de clase baja, esos meses realmente eran una pesadilla que tenían que sufrir año tras año. Cada año, el pueblo fronterizo tiene que llevar los minerales que son excavados de la mina a la fortaleza Longsong para intercambiarlos por alimento y algunos oros reales. Además se quedan en un asentamiento temporal hasta que termina el invierno. Cuenta que hace 2 años, el invierno se postergó hasta más de 4 meses, y los gobernantes de la fortaleza les avisaron que los minerales que habían entregado solo cubrieron 3 meses, y si querían más comida, tendrían que llevar más minerales, pero eso era imposible, porque el invierno todavía no se iba. A raíz de eso, muchas personas acosaban a los compañeros, e incluso algunas personas fallecieron debido a la escasez de alimento. La joven Anna cuenta que su padre la protegía mucho, pero una vez que se enteró que era una bruja, la terminó vendiendo por 25 oros reales, ya que él quería seguir viviendo su vida. Pero el prota hizo una declaración de que esos días y meses jamás volverían y salió a buscar al anciano Varov. En la oficina de asuntos gubernamentales, el anciano Varov había reunido a los guardias Grey Dog y Brian, además de un cazador veterano que había logrado la hazaña de matar a una bestia demoníaca. Entonces el prota comenzó a platicar con ellos y a preguntarles si realmente todas las bestias pueden ser asesinadas. Entonces el cazador llamado Ironax contestó que él, en el pasado ya había asesinado a 2 bestias demoníacas. Uno era tipo jabalí y el otro parecido al lobo. Iron declaró que las bestias simples no son tan peligrosas y pueden ser asesinadas. El problema son las bestias híbridas, pues sus cuerpos son más resistentes y feroces. Pero según lo que dijo el caballero, las bestias híbridas son más escasas, pues solo aparecen 2 o 3 especies en todo el invierno. Habiendo escuchado eso, el prota dijo que se quedaría en el pueblo fronterizo, y como se esperaba, el caballero regañó al prota diciendo que eso no estaba a discusión, pues si quería vivir, tendría que ir a la fortaleza sí o sí. No se podía aceptar un no por respuesta. Por su parte el prota dijo que haría una muralla para proteger al pueblo. Ahora pasamos al puerto de Agua Azul, en Greycastle. Ahí estaba la tercera princesa, García Wimbledon, observando el mar, mientras sentía el aire fresco del invierno. De regreso a su castillo, la princesa decía que no esperaba que su padre hiciera ese tipo de juegos, pero, utilizando toda su fuerza estaba segura que le ganaría a su segundo hermano, el favorito de su padre. En la plática, el guardia revela que ciertos trucos habían fallado, pues habían llegado noticias del pueblo fronterizo y afirmaban que el príncipe Roland seguía vivo, por lo que el plan de asesinato fue frustrado. Por su parte la princesa García estaba un poco decepcionada, dado que el inútil de su hermano Roland seguía con vida, pero, aún así, dijo que la persona encargada del trabajo aprovechara en los meses del invierno para que terminara el trabajo. Por otro lado, un maestro llamado Carl estaba soñando con la señorita Anna, ya que él era cercano a ella, pero se despertó asustado,
pues no pudo salvarla de la horca, ya que él creía que Anna era una chica pura, que no merecía la ejecución. Mientras él pensaba eso, una niña de aspecto angelical llamada Nana dijo que su cuerpo se sentía extraño y entre lágrimas preguntó si también ella sería ahorcada como su amiga Anna. El maestro contestó que él la protegería. El maestro Carl salió al pueblo para caminar y despejarse un poco. Mientras lo hacía, pensaba un método para proteger a la dulce Nana. Por casualidad, se enteró que el príncipe Roland estaba contratando gente para hacer construcciones en el pueblo fronterizo. Entonces, se le vino a la mente que la persona que le ayudaría a proteger a Nana sería su majestad Roland, pues sabía que él detestaba a la iglesia, pero también pensó que corría el riesgo de que lo tomaran como protector de las brujas y lo mandaran a la horca, pero era un riesgo que necesitaba tomar. Por otro lado, el príncipe Roland supervisaba la creación de cemento para construir de forma rápida la muralla, ya que dicha construcción tendría 15 pies de alto por 6 pies de ancho. Y la encargada de producir el cemento era la joven Anna, ya que era la única persona con la habilidad para hacerlo. Después de un tiempo, Anna terminó de crear el cemento y para saber si funcionaría, se unieron varias piedras con el cemento y para su sorpresa, el cemento estaba listo para usarse. En la mente del príncipe Roland consideraba que el crecimiento y fortalecimiento del pueblo se haría con las habilidades de las brujas. Ahora bien, el prota comenzó a preparar los materiales para construir la muralla, que protegería al pueblo en el invierno de las bestias demoníacas. Muchos trabajadores llegaron por el aviso de reclutamiento que se publicó en la plaza del pueblo. Ahí el prota comentó que Anna sola no sería suficiente para hacer una producción a gran escala del cemento, por lo que se ocupará más mano de obra, además de que ella no es una herramienta desechable, sino un motor que va a impulsar a la civilización hacia adelante. La obra de la muralla comenzó. Lo primero fue cavar la zanja. Ahí el príncipe tomó la iniciativa de mostrarles a todos los trabajadores cómo cavar, para que fuera más rápido y preciso. Debido a esa acción, los trabajadores se motivaron demasiado. Sin embargo, aunque el prota entendía de ingeniería civil, necesitaba a un profesional en la materia, para futuros proyectos que desarrollarían al pueblo fronterizo. Sin embargo, como si hubiesen llamado al profesor Caro, que era un profesional de la construcción, se presentó ante la oficina de asuntos gubernamentales del pueblo, para pedir el empleo de cantero. El prota lo recibió, pero el profesor Caro se sorprendió cuando vio a la señorita Anna y en su exaltación, el prota ordenó al caballero que bloqueara la puerta y no dejara salir al maestro, pero, para sorpresa de todos, el maestro solo se arrodilló y le pidió disculpas a la joven Anna, dado que él no había podido protegerla, pero agradecía que aún siguiera con vida. El prota le pidió al maestro que se calmara y que explicara las cosas. Después de un buen rato de lloriqueo, el maestro se calmó y comenzó a relatar que él había sido parte de la Asociación de Canteros del Reino de Greycastle, pero que ahora era solo un maestro de pueblo y Anna era su estudiante, y agradece el que éste viva. Aún así, le comenta al prota que no le importan las razones por las cuales tomó a Anna como su concubina. El hecho era que estaba viva y se lo agradecía. Dentro de los pensamientos del profesor Caro, había decidido hacerle una petición al príncipe. La petición era que también tomara a Nana como su concubina para que la protegiera. El prota le dijo que trajera a la niña para verificar sus habilidades y si realmente era una bruja, sería protegida y no se le haría daño. Además, el prota recalcó que haría del pueblo fronterizo un lugar desarrollado y próspero, pero para eso, necesitaría la ayuda de las personas como Anna. Bueno, después de la charla, el prota regresó al asunto concerniente. Le dijo al profesor que pensaba en construir una muralla para defenderse de las bestias demoníacas. Entonces, le preguntó al profesor Caro si realmente había sido miembro de la Sociedad de Canteros del Reino. El profesor dijo que sí. Entonces el prota le dijo que, a partir de ese momento, el encargado del proyecto era el profesor Caro. Después de un tiempo, el maestro Caro trajo a la dulce Nana ante el prota. Las primeras palabras de la angelical Nana fueron «voy a morir». Sin embargo, el prota le dijo que eso no pasaría, ya que su amiga Anna estaba ahí también. La niña se presentó como Nana Pine y corrió hacia donde estaba Anna. Después de un rato de pláticas, el prota comenzó a hablar con la joven Nana. Ella relató que jamás había visto a un demonio, por lo que no sabía de dónde venían esos poderes, ni cuáles eran sus funciones, solo que una semana atrás, encontró a un ave herida y al querer ayudarla, unas burbujas comenzaron a salir de su cuerpo, ayudando al animal. Entonces, el prota le pidió al caballero Carter que trajera una gallina,
Estas servirían para comprobar las habilidades de Nana. El caballero Carter regresó con la gallina. El prota le hizo un corte y le pidió a la joven Nana que utilizara su habilidad. Después de una larga práctica y del sacrificio de la gallina, que terminó en la cocina, el prota se dio cuenta de las habilidades de Nana, las cuales consistían en curar las partes heridas del cuerpo, pero no podía generar nuevas extremidades. Lo que sí podía hacer era unir la parte cortada. Pero una vez muerta la persona, la habilidad no funcionaría, debido a que la muerte es el final. El prota dejó de pensar en eso por el momento e invitó a las jóvenes Nana y Anna a comer. Al caer la tarde, la joven Nana se despidió del prota y prometió que regresaría al otro día. Anna le preguntó al prota por qué no había dejado que Nana se quedara en el castillo. El prota respondió que ella aún tenía familiares y mientras ellos no se enteraran de sus habilidades, él no haría nada que comprometiera a la niña. Con la construcción de la muralla, ahora a cargo del maestro Coro, el prota tenía tiempo libre. Algunas veces iba a dar su vuelta a la mina y supervisar el avance de la muralla. Después de eso pasaba la tarde con Anna y Nana, viéndolas practicar sus habilidades, mientras él tomaba el té. Pero el anciano Barok le dio una noticia de sopetón y fue que sus ahorros se terminarían pronto, por lo que el prota decidió buscar dinero para seguir desarrollando al pueblo. El anciano Barok creía que el príncipe Roland era una persona completamente diferente a la que conoció en el reino de Greycastle, dado que su mala fama le precedía y también su mala reputación, ya que no se comportaba como lo haría un noble. La obediencia del anciano Barok hacia el prota se debía a que el rey Wimbledon III, padre del príncipe, le prometió una posición oficial como ministro de finanzas en el pueblo fronterizo. De lo contrario, ya se hubiera retirado desde hace mucho tiempo. Además, el anciano creía que su cambio se debía a la interacción con la bruja Anna, a la cual le había salvado la vida. Por otro lado, el prota creía que hacer construcciones en el pueblo era caro, y depender de su dinero personal no alcanzaría. Sin embargo, las ganancias del pueblo estaban por los suelos, rozando lo miserable, ya que la mayoría del capital proviene de los impuestos de los pocos comercios que había. En relación al invierno, donde se tienen que intercambiar los minerales de la mina, por provisiones con la fortaleza Lonson. Consideraba que era algo injusto, entonces, tendrían que mejorar las finanzas del pueblo cuanto antes. Ahora pasamos al puerto del pueblo. Ahí, 2 emisarios de la fortaleza Lonson habían llegado. Ellos venían por los minerales que se intercambiarían por alimento. Sin embargo, se encontraron con que el lugar donde debía estar el lote de minerales estaba vacío. Entonces se dirigieron a la mansión del prota. De camino a la mansión, observaron que cierto barco de la ciudad Milo salía del puerto. Eso generó cierta duda sobre el emisario y embajador de la fortaleza Lonson, ya que ellos querían seguir teniendo el monopolio de minerales y si el prota había considerado tener relaciones con otras ciudades, les quitaría un negocio muy jugoso. Al llegar a la mansión, el embajador fue invitado a cenar, pero lo curioso fue que no sabía cómo utilizar los palillos de madera que son comunes con los chinos, por lo que veía al prota con asombro y cuando intentó comer con ellos, se le escapó la comida. Después de la cena, el embajador le comentó al príncipe que había venido por el lote de minerales, pero en el lugar designado no había nada. El prota contestó que se había suscitado un derrumbe en la mina, lo que impidió seguir con la extracción. Sin embargo, lo poco que se había extraído hasta antes del derrumbe, si lo intercambiaran con la fortaleza, alcanzaría solo para 2 meses del invierno. El prota mencionó que 2 años atrás, el pueblo fronterizo había tenido problemas con los alimentos por la postergación del invierno y eso ocasionó que muchos ciudadanos murieran por hambre. El embajador dio disculpas y prometió hablar con las familias de la fortaleza, para que se le diera un mes de alimentos a crédito, el cual tendrían que pagar cuando se haya restablecido la mina. Por su parte el prota dijo que, si le vendían a la ciudad de Milo no tenían que preocuparse de eso, ya que ellos pagaban en oros reales y le vendían las provisiones que necesitaban. En cambio en la fortaleza se tendrían que intercambiar productos por minerales, lo cual resultaba más costoso. El embajador comenzó a pensar y recordó que su padre le había dicho que el príncipe Roland era parecido a un cerdo y lo consideraba basura, pero era lo contrario. Al final decidió hacer una propuesta un poco más alta que la ciudad de Milo, pero tenía que ser aprobada por las familias de la fortaleza. Aunque el embajador quería convencer al prota que lo mejor era que los negocios se hicieran con la fortaleza, debido a que la ciudad de Milo estaba bastante lejos y refugiarse allá por el invierno no sería bueno. Pero, para su sorpresa el prota le dijo que no saldría del pueblo en el invierno.
Además declaró que el pueblo fronterizo sería un nuevo símbolo para el reino de Graicastle. El joven embajador se sorprendió y le preguntó al prota la razón por la que se quedaría en el pueblo. Y él le respondió que estaba haciendo una muralla que protegería al pueblo de las bestias. Después de terminar la charla, el prota se fue a dormir. En su habitación reflexionaba sobre lo que había pasado en su día. Sin embargo, una presencia hizo que se asustara. Al buscar notó a cierta mujer sentada en su cama. El prota creyó que era una asesina y quiso escapar, pero la mujer se lo impidió, y le dijo que solo quería hablar con él, no tenía por qué preocuparse. El prota preguntó por el nombre de la misteriosa mujer, ella contestó que no tenía uno, y que solo la llamara Nightingale. Comenzó agradeciendo al prota por el cuidado que les ha dado a las brujas, además de que el motivo de su repentina visita era por las dos jóvenes brujas que estaban en el pueblo. Dado que ella ha estado observando al prota por más de una semana, y había decidido llevarse a las jóvenes con ella, ante esto, el prota saltó con un rotundo no, y le comentó que ellas tenían una buena vida en el pueblo. Pero Nightingale contestó que las llevaría a la asociación de brujas, el lugar donde ellas pertenecen, pero el prota seguía oponiéndose y argumentó que ya estaba por llegar el invierno y las bestias demoníacas estarían al acecho, por lo cual era motivo suficiente para que no se las lleve. El prota le propuso que la asociación viniera al pueblo fronterizo para pasar el invierno y cuando termine, pueden salir a buscar su montaña sagrada. La mujer siguió diciendo que las brujas no encajarían en el pueblo. Aunque el príncipe no las aborrezca, el pueblo no pensaría igual. Al final la iglesia se enteraría y vendrían para ejecutar a las brujas. Además, un tercer motivo era que la señorita Anna ya estaba por entrar a la edad adulta. Al entrar en la adultez, las brujas sufren la tortura del demonio, que devora sus cuerpos durante los meses del demonio o invierno. Si la bruja lo soporta, se puede recuperar en unos días, pero las que no pueden soportarlo, terminan falleciendo por la constante tortura. Por lo tanto, esa es una de las razones por la cual las brujas son vistas como la encarnación del mal. Después de escuchar eso, el prota tomó la decisión de ir por Anna y contarle toda la historia, y si ella quería irse, él no se opondría. Pero, la respuesta de Anna fue simplemente no querer irse del pueblo, ya que quería seguir al lado del prota, y en cuanto a su adultez, comentó que lo superaría y no moriría. Ante esto, Nightingale decidió quedarse para estar al pendiente de Anna cuando llegue su momento de superar la prueba de la adultez. Cuando terminaron de charlar, Nightingale se fue y el prota le dijo a la joven Anna que regresara a dormir, ya que todavía era de madrugada. Al otro día, el prota se reunió con todos los pobladores del pueblo en la plaza del mismo. Ahí les dijo que un embajador de la fortaleza Longson había venido por el intercambio de los minerales. Se negó a negociar un mes más de provisiones para el invierno, por lo que fue injusto y se terminaron las relaciones, y dado eso, no se podrían refugiar en la fortaleza. Sin embargo, también comentó que ya había vendido los minerales con la ciudad de Milo y había comprado suficientes alimentos para todo el invierno. Ahora lo que faltaba era prepararse para el invierno en el pueblo. Aunque la gente se asustó, el prota dio un discurso y los convenció de luchar por su pueblo. Además de que recibirían un pago por el trabajo, todos aceptaron la propuesta. En la fortaleza, los nobles se reían del prota por ser un tonto y no negociar con ellos. Además de que predecían que su muralla no serviría y terminaría huyendo hacia la fortaleza. El conde, que estaba de encargado, comentó que el pueblo fronterizo era su territorio y no dejaría que un simple príncipe hiciera lo que le plazca con él. Regresando al pueblo fronterizo, el prota le enseñaba al comandante de los caballeros su nueva invención. Era un motor a vapor, el cual fue hecho con la ayuda de Anna, ya que ella se encargó de fundir el metal para hacer las placas, por lo cual dicho motor sería el impulso de fuerza que necesitará la humanidad para llegar a su primera revolución industrial. El prota hizo la demostración del motor a vapor y Anna fue la encargada de encenderlo. El caballero, asombrado por lo que hacía el motor, comenzó a imaginar qué tan útil sería. Por su parte, el prota pensaba que, con el motor construido, sus planes hacia el progreso habían dado un gran paso hacia el éxito. Ya en la noche, el príncipe se dirigió a su habitación. Al entrar, notó que había una persona conocida sentada en su cama. Era Nightingale. La mujer sostenía con interés los planos del motor a vapor del prota. Ella preguntó cuál era su función. El prota mencionó su funcionabilidad, así que la mujer dijo que se llevaría los planos a la asociación. El prota no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, la señorita dijo que no sería gratis y sacó un pedazo de papel de su pecho y se lo dio al prota.
Era una carta que se le había mandado a una sirvienta de la mansión. En la carta se notificaba que no debía repetir su fallo anterior, y que tenía que eliminar al prota en el caos del invierno, aunque no tenía remitente. El prota sabía que había sido uno de sus hermanos. Nightingale se ofreció a ayudarlo a descubrir realmente quién había mandado la nota, y como pago, aceptaría el plano del motor. El prota aceptó. Continuando con la historia, el prota estaba en su oficina. Ahí el caballero Carter le informaba sobre la muerte de una de sus mucamas llamada Tyre. Ella había saltado del balcón de su habitación, por lo que se llegó a la conclusión y daba pauta para que no se considerara asesinato. El prota consideró que era una pena, y ordenó que la jefa de las mucamas hiciera los arreglos para el funeral de la chica. El caballero aceptó y se marchó. Cuando el caballero salió de la habitación, el prota llamó a Nightingale y le preguntó si había conseguido información de la mucama. Ella contestó que apenas si la vio. La mucama se quitó la vida, aun cuando fue atada. Ella tenía un veneno en la boca, por lo que no fue posible mantenerla con vida, por lo que tuvo que fingir la muerte por caída del balcón. Sin embargo, aunque la criada no habló, en su habitación se encontró una carta de una pariente suya, en la cual se mencionaba los paisajes del mar, por lo que fue rápido deducir cuál de los hermanos del prota había ordenado su asesinato. Era la tercera princesa del reino de Greycastle, García Wimbledon. Al escuchar esto, el prota comenzó a reflexionar sobre si seguía en la pelea por la sucesión del trono o no. Consideró que, aunque se apartara, sus hermanos lo considerarían una amenaza y lo tratarían de eliminar. Nightingale se retiró cuando escuchó que alguien visitaría al prota. El visitante era el anciano Varo. Venía a informar sobre los reclutas que se enlistarían para la protección en los meses de los demonios, por lo cual tenía que ir a examinarlos. Al llegar al lugar donde estaban las personas, se encontró con un grupo de hombres que no estaban dentro de las expectativas. Sin embargo, el prota decidió contratarlos y ponerlos en forma. Lo primero que harían sería enseñarlos a formarse y comenzar a correr. Además, el prota mandó a llamar al cazador Axe, ya que tenía una demostración que hacer. El caballero, por su parte, creía que tenían que entrenarlos de manera diferente, ya que él poseía varios esquemas de entrenamiento. Además, por el esfuerzo extra que dieran, serían recompensados con un huevo más en su comida. Para el prota, la fuerza de combate individual de una tropa no necesitaba ser fuerte, pero todos deberían ser disciplinados y deberían seguir las órdenes con una estricta obediencia, y para lograrlo tendría que utilizar su experiencia adquirida en el servicio militar en sus días de universidad. Después de la introducción, se procedió a comer. El caballero Carter los alineó de forma ordenada, para que recibieran los alimentos. Cuando terminaron el almuerzo, lo siguiente fue presentarles a Axe como su capitán y sería él quien les enseñara a preparar una tienda. El caballero no estaba muy de acuerdo que Axe fuera el capitán, ya que no pertenecía al reino de Greycastle, pero el prota argumentó que las brujas tampoco pertenecían al reino, pero sí al pueblo fronterizo. Para los nuevos reclutas, el prota escribió un reglamento muy, pero muy largo. El caballero Carter se mareó solo de leer un poco. En el reglamento se destacaba el hecho de que después de terminar sus ejercicios militares, tendrían que asistir a las clases con el profesor Carter, ya que para una buena tropa el conocimiento es vital. Al otro día, el prota llegó a la oficina de asuntos gubernamentales. Observó que Nightingale ya estaba ahí revisando algunos documentos. Incluso ya se había comido parte de su desayuno. El prota la saludó y la reprendió ligeramente. Ella, para cambiar de tema, le dice que había revisado algunas órdenes de compra y preguntó por el uso de hielo. El prota comentó que lo necesita para hacer queso helado, ya que la temperatura ambiente no era la adecuada. El prota reflexionó si era buena idea dejar que Nightingale viera los planos de sus futuros inventos, ya que hasta el momento no tenía nada de información sobre ella. Además, no sabía cuál era el propósito real de la asociación de brujas a la cual ella pertenecía, por lo que tenía que manejar algunas cosas con demasiado hermetismo. Nightingale, por su parte, dijo que la asociación de brujas era solo un grupo de pobres mujeres que se juntaron para buscar un sueño. De ahí en fuera, no tenían otro objetivo. Después de una plática muy personal de Nightingale, pasaron 5 días y el prota por fin había creado su primer y muy primitiva arma de fuego. El motivo del prota de construir un motor a vapor era fabricar los cañones de las armas de fuego con eficiencia, pero lo máximo que podía crear eran 4 armas de fuego. Ya con un arma de fuego en su mano, el prota dijo que elegiría a cazadores con más talento y formaría un grupo de élite para que usaran estas nuevas armas para proteger al pueblo. Ahora pasamos a las alcantarillas del pueblo.
ahí una pelea se estaba suscitando. El guardia llamado Brian se estaba enfrentando con dos sujetos, miembros también de la patrulla fronteriza, pero que habían sido comprados por la fortaleza Longson. El propósito de estos traidores era el almacén del pueblo. Su misión era quemar todas las provisiones para el invierno y que el prota se viera en la necesidad de refugiarse en la fortaleza. Sin embargo, el guardia Brian luchaba con todo su ser para frustrar el plan, pero era muy poco lo que realmente podía hacer, ya que sus enemigos eran varios, por lo que la desventaja era clara. Sin embargo, puso todo su esfuerzo y logró herir a uno de los malhechores. Sin embargo, también fue herido por el compañero de su enemigo, por lo que tuvo que huir y logró llegar al almacén. Pero los enemigos lo siguieron para terminar el trabajo, y cuando casi lo logran, Nightingale apareció para terminar con los enemigos. Al ver que alguien lo ayudaba, el guardia terminó por desmayarse. Al amanecer, el caballero Carter llegó a la escena del crimen y comenzó la investigación de lo sucedido. Al ver las marcas de la batalla, el caballero se preguntó quién había hecho tal cosa, ya que consideraba que no había sido cualquier caballero sino alguien realmente entrenado. En el reporte se detalló que 7 personas eran exmiembros del escuadrón de patrullaje. Solo una persona no había sido identificada y el que sobrevivió fue mandado al calabozo para interrogación, mientras que el capitán, que estaba mal herido, recibió atención médica de parte de la joven Nana. Por su parte, el prota estaba molesto por el ataque, ya que no lo dejaban descansar tranquilo, dado que él pensaba que algunos de sus hermanos habían ordenado el atentado, por lo que tuvo que agradecer a Nightingale por ayudar en el incidente y salvarlo del atentado. Nightingale consideraba que el asesinato del prota no hubiera sido posible aun cuando ella no estuviera, ya que había una persona que lo protegería sin importar que, la persona era la joven Anna, que dormía en la habitación justo debajo de la habitación del prota. Por otro lado, también consideraba que ninguno de los hermanos del prota había ordenado el atentado, pero sabrían la verdad una vez que interrogaran al sujeto que sobrevivió. El prota aprovechó la oportunidad para reclutar a Nightingale, y le dijo que le pagaría 2 monedas de oro si se convertía en su sombra guardiana. Ella se negó, diciendo que no podía dejar a sus hermanas. El prota, aún sin rendirse, comentó que acogería a todas las brujas de la asociación y que, en el pueblo, nadie las discriminaría y podrían caminar libremente. Sin embargo, Nightingale le dijo al prota que cuando lo lograra le avisara. El prota se calmó por el momento, ya que había considerado que el reclutamiento había fallado. Después de la plática con Nightingale, el prota se dirigió a la habitación donde estaba el guardia Brian. El prota refrendó su agradecimiento hacia el guardia por proteger las provisiones de todo el pueblo, por lo cual era un héroe. El guardia comentó que el verdadero héroe era su amigo que fue asesinado por los enemigos. El prota comentó que se haría un sepelio digno de su nombre. Además, el hombre que había sido atrapado confesó todos sus crímenes, por lo cual había sido sentenciado a la horca. El tipo que lideró el ataque al pueblo fronterizo era miembro de una familia noble de la fortaleza. Sin embargo, el tipo no tenía título ni tierras a su nombre, por lo cual no podría ser considerado un noble. Además, el invadir el castillo de un príncipe y tratar de quemar los suministros para todo un pueblo eran crímenes imperdonables. Además, si el hombre hubiese tenido éxito, los cimientos del pueblo se habrían destruido por completo en una sola noche, por lo cual no se le daría ninguna oportunidad de salir libre. Por otro lado, el príncipe le dijo al guardia que descansara. Además, ya había puesto a alguien más para que desempeñara sus funciones. También adelantó que después de que se terminen los meses de los demonios, haría una ceremonia de nombramiento para darle el título de caballero. Ahora pasamos al lugar donde se está construyendo el muro del pueblo. Ahí vemos a Xe entrenando a varios guerreros. Por su parte, el prota inspeccionaba el entrenamiento y los animaba para seguir trabajando duro. Sin embargo, uno de los jóvenes cadetes le comentó al prota que en la tropa civil eran muy pocos, y para cuando las bestias atacaran solo podrían defender 1/3 del muro, por lo cual estaban un poco preocupados. El prota calmó los ánimos y le dijo al joven cadete que era muy buen observador, pero el caso era que no se tenían que preocupar, ya que las bestias no eran tan inteligentes como los humanos, por lo cual el encargarse de ellas no sería tan difícil si se preparaban de antemano las estrategias correspondientes. Las preparaciones se harían desde el río hasta el pie de la montaña. En ese trayecto se pondrían obstáculos, como cercas, rampas de tierra y zanjas. De esta forma las bestias se verán obligadas a rodearlas y reunirse en ciertas áreas donde los estarían esperando. Por su parte, Xe le comentó al príncipe que eso sería demasiado peligroso,
ya que solo tenían arcos y lanzas, las cuales no serían de mucha ayuda, se pelaban con muchas bestias. Sin embargo, el príncipe mencionó que no se preocuparan por eso, ya que se había construido nuevas armas que ayudarían a mantener a salvo al pueblo. Después de inspeccionar el entrenamiento, el prota se dirigió al campo de prueba. Para probar el poder de la pólvora, a lo lejos se escuchó una explosión. El prota corrió para corroborar los resultados de dicha prueba. El caballero Carter y el guardia Axe estaban muy sorprendidos por la nueva invención y le preguntaron al prota si se podría producir en masa. Por su parte, Roland mencionó que solo podrían producir hasta 20 o máximo 30 piezas, para ocuparse en el ataque de las bestias. Ahora pasamos con Nightingale. Ella explica que cuando entra en la niebla creada por su habilidad solo puede ver dos colores, blanco y negro. Ella argumenta que, aunque es un poco difícil de explicar, esa habilidad le permite no ser restringida por las cosas vivas promedio, por lo cual, puede moverse libremente como le plazca. Sin embargo, aunque con su habilidad ella solo puede ver en blanco y negro, hay otros colores que se pueden observar y es el poder mágico que residen en el cuerpo de las brujas. Por otro lado, Anna detectó que Nightingale estaba cerca, por lo que a ella no le quedó de otra más que salir de su magia. Nightingale le preguntó a Anna si había terminado su entrenamiento. Esta le contestó que sí. Las dos mujeres comenzaron a comer dulces en formas de pescadito. Sin embargo, Nightingale consideraba que Anna tenía un control del fuego muy bueno, pero pensaba que mientras más poderosa sea la magia, mayor sería el efecto contrario también, ya que cuando comience la tortura del demonio, el dolor que sufrirá será insoportable. Ante esto, Nightingale le preguntó a Anna si realmente quería quedarse en el pueblo fronterizo, ya que, en la asociación de brujas, había muchas hermanas que la ayudarían. Sin embargo, Anna comentó que estaba feliz en ese lugar. Aun cuando su padre la vendió por 25 royals de oro a la iglesia, el prota la había salvado, por lo cual con eso era suficiente. Además, el prota le había prometido que cambiaría el modo de pensar de todos en el pueblo. Para Anna, el pueblo fronterizo era su montaña sagrada que la asociación buscaba. Nightingale quería refutar eso, pero fue interrumpida por la angelical Nana, que entró llorando en busca de Anna. Por otro lado, el prota estaba dormido, pero fue interrumpido por Nightingale, quien le dijo que el padre de Nana estaba buscándolo, pues ya se había enterado que su hija era una bruja. El prota, al enterarse de esto, se asustó y salió a toda prisa para ver la situación. Sin embargo, el padre de Nana le pidió al prota que le regresara a su hija. Esto hizo que el prota se confundiera. Después de calmarse un poco, el prota llevó al señor Pine a una habitación donde ya estaban Nana y Anna. El padre de Nana, en cuanto la vio, le dijo que se fueran a casa. Sin embargo, la niña le preguntó a su padre si la vendería a la iglesia. El padre respondió que no dijera tonterías, ya que en la iglesia no quieren a los niños tontos. Por otro lado, el prota le dijo al señor Pine que su hija Nana era una bruja, pero, para el padre de Nana todo eso era mentira, y argumentó que el profesor Carroll le había metido una idea rara a su hija. Sin embargo, el prota le dijo a Anna que le enseñara su magia. Al ver esto, el señor Pine se sorprendió. Por lo tanto, el prota le pidió que se calmara y que conversaran tranquilamente. Después de aclarar todo el malentendido, el padre de Nana entendió todo acerca de su hija y sus nuevas habilidades. Sin embargo, el señor Pine era un noble, aunque él nunca se jactaba de su estatus. Por lo contrario, solo quería poner a salvo a su dulce hija. El padre de Nana era un noble que luchaba contra las bestias demoníacas, y prueba de ello era un cuerno de una bestia que cuelga en su casa. El prota le pidió al señor Pine que lo ayudara a proteger el pueblo fronterizo. Además, si reunía el mérito necesario, el prota le dijo que lo recompensaría con una buena porción de tierra adecuada para un vizconde. Por otro lado, la prioridad para el señor Pine seguía siendo Nana, y para poder tenerla a salvo la mandaría a la fortaleza, ya que la idea de pasar el invierno en el pueblo era muy peligrosa. Sin embargo, el prota le comentó que en la fortaleza había demasiados espías y devotos a la iglesia, por lo cual, si descubrían a Nana, no se podría hacer mucho para ayudarla. Por su parte, el prota comentó que prepararía un barco, por si las cosas salían mal. Anna y Nana serían las primeras en ponerlas a salvo. Al escuchar esto, el señor Pine reconsideró la idea de irse a la fortaleza, y terminó por confiar en el príncipe Roland. Por su parte, Anna estaba haciendo pucheros, ya que ella no quería irse y dejar atrás al prota. En la oficina de asuntos gubernamentales, el anciano Barok le informaba al prota que los fondos se estaban acabando, ya que, el armar una nueva tropa de civiles y fabricar armas,
ocasionó que los ingresos por la venta de minerales se terminaran de forma muy apresurada. Sin embargo, el prota le comentó al anciano Barov que tomara lo que necesitaba de sus fondos personales. Después de que el anciano se fuera, Nightingale entró al cuarto donde estaba el príncipe y comenzó a platicar sobre Anna y la noche del demonio. Sin embargo, el prota creía firmemente que Anna sobreviviría a ese día. Por otro lado, la nieve comenzó a caer en el pueblo fronterizo. Esa era la señal que el invierno había llegado y con ellos las bestias comenzarían su asedio. Por lo tanto, el prota determinó que era el momento de verificar si los resultados de la planeación y el entrenamiento de Carter y Axe darían frutos. En el campo de entrenamiento, Axe con un rifle de fuego, estaba practicando su puntería. En su informe al príncipe, Iron comentó que ya se había adaptado al nuevo rifle de los dioses, además de que era muy poderoso. Por su parte, el caballero Carter ya había comprendido el uso del rifle, pero pensaba que no había suficientes para defender completamente al pueblo. El prota dijo que no se preocupara por eso, además, con los que se habían hecho tendrían que defender, ya que los meses de los demonios había llegado. En el recorrido del prota por la muralla, los guardias dijeron que no se había visto ninguna bestia por el momento. Sin embargo, un guardia avisó que se avistaba una criatura a lo lejos. Después de observar a la bestia demoníaca, se dieron cuenta que era una especie de zorro contaminado por el miasma demoníaco. Esta bestia comenzó a correr para trepar el muro, pero Axe la interceptó con una flecha y fue asesinado. El prota preguntó si podían comer la carne de las bestias, pero Axe y el caballero Carter dijeron que no. El prota se decepcionó, pero no había tiempo para eso, ya que un guardia informó que en el hospital había heridos. El prota preguntó si eran por las bestias, el guardia declaró que no eran civiles, sino trabajadores de la mina de la ladera norte.